Hola, bienvenida a nuestro podcast La Biblia en un año. Mis amados, es una bendición nuevamente tenerlos acá en este espacio escuchando y poniendo atención a lo que nuestro buen Dios nos quiere hablar el día de hoy. Bueno, mis amados, hoy episodio 220. ¿El dinero es una bendición o una maldición? Lorenzo estaba a cargo de las finanzas de la iglesia y también era diácono. En su entorno estaba sucediendo un gran revivamiento y se decía que toda Roma se estaba haciendo cristiana. Como resultado, se desencadenó una persecución bajo el emperador Valeriano alrededor del año 250 después de Cristo. Los cristianos que tenían propiedades distribuyeron todo el dinero y los tesoros de la iglesia a los pobres. Valeriano ordenó que todos los obispos, sacerdotes y diáconos fueran arrestados y ejecutados. Ofreció a Lorenzo una escapatoria si le mostraba dónde estaban escondidos todos los tesoros de la iglesia. Lorenzo pidió 3 días para juntar todos los tesoros en un lugar central. Trajo a los ciegos, los pobres, los lisiados, los enfermos, los ancianos, las viudas y los huérfanos. Cuando Valeriano llegó, Lorenzo abrió de par en par las puertas y dijo: "Estos son los tesoros de la iglesia". Valeriano se puso tan furioso que decidió que decapitar a Lorenzo no era suficiente pena para Lorenzo, así que ordenó que aquel valeroso hombre fuera asado en una parrilla. De esta forma fue como el 10 de agosto del año 258 después de Cristo murió Lorenzo. Parece ser que incluso bromeó con sus ejecutores, diciendo: "Pueden darme la vuelta, ya estoy bien hecho de este lado". Su valentía impresionó tanto que el revivamiento en Roma se incrementó y mucha gente se hizo cristiana, incluyendo a varios senadores que fueron testigos de su ejecución. San Lorenzo tenía una comprensión profunda del mensaje de Jesús. Sabía que los pobres eran los verdaderos tesoros de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres? ¿Cuál acerca de los ricos? ¿La pobreza es una bendición o una maldición? ¿Las riquezas son una bendición o una maldición? ¿El evangelio promete prosperidad? Bueno, y con estas preguntas vamos a ir a Proverbios capítulo 19, versos del 13 al 22. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV. Dice así: "El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto". Bueno, mis amados, así pasamos al primer punto de este devocional, que se titula "El dinero no lo es todo". El libro de los Proverbios tiene un equilibrio notable en su comprensión de la riqueza y la pobreza. Ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. Se entienden como parte del más amplio entramado de la vida. Y todos somos animados a usar lo que tenemos sabiamente. Una casa y riqueza son herencia de los pobres, pero una mujer prudente lo es del Señor. No hay nada de malo en tener casa o dinero, pero en la vida hay cosas más importantes. Encontrar a una persona adecuada para casarse es muchísimo más importante que tener un montón de dinero. Para aquellos que estén tentados a trabajar demasiado duro buscando el dinero o cualquier otra meta, es importante recordar la soberanía de Dios. El corazón genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Respetar el descanso del Sabbat y las vacaciones es un signo de que confiamos en la soberanía de Dios. Las riquezas no son lo más importante en la vida, ni la pobreza es lo peor que nos puede suceder. De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso.
Necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas. La integridad de carácter es muchísimo más importante que el dinero. Por otro lado, este pasaje no exalta la pobreza como virtud. A veces la pobreza puede ser algo provocado por uno mismo. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Debemos ser amables con los pobres independientemente de la razón de la pobreza de una persona. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Esta es una promesa extraordinaria y maravillosa. Dios no debe nada a nadie. Cada vez que haces algo bueno por un pobre, estás prestándole al Señor y Él te lo devolverá con intereses. Con frecuencia, vemos unas bendiciones extraordinarias en la vida de aquellos que se dedican al ministerio con los pobres, los desamparados y los que están en prisión. Bueno, mis amados, ahora les invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, te confío mis finanzas y mi futuro. Ayúdame a vivir una vida de generosidad con todos, especialmente con las personas que son pobres. Bueno, mis amados, les invito a que vayamos a primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 21. La relación de Pablo con los Corintios. Así que, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se les encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de la guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero. Tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, Dios mío. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman. A nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos, hasta ese preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les predique la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envío a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable?
Pasamos al punto número 2. La pobreza de los apóstoles. Aunque eran ricos, recibían honores y eran fuertes, la iglesia de Corintio estaba en una situación desastrosa. Pablo señala que eran arrogantes, orgullosos y celosos. Toleraban la inmoralidad sexual y acudían a los tribunales pleitando entre ellos. Pablo comienza a abordar algunos de los problemas. Él era apóstol y veía en sus vidas la arrogancia del rico. Estaban orgullosos de sus riquezas materiales. Pablo explica resumidamente por qué ninguno tiene de qué envanecerse. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Son ricos como reyes, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Aquí vemos una pizca del sarcasmo, pues ellos no son los que gobiernan, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Pablo pone en contraste la abundancia material de ellos con la pobreza de los apóstoles. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, los soportamos. Pablo fue uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos y su ministerio fue uno de los más exitosos de la historia. Pero esto no le trajo la prosperidad material, sino más bien lo contrario. Era pobre materialmente, no tenía suficiente comida ni tenía un hogar. Su pobreza no le vino como resultado de su pereza. Con estas manos nos matamos trabajando, sufrió abusos como mucha gente pobre hoy en día, pero no respondió con la misma moneda. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy. Pablo escribe con gran amor, no para avergonzar, sino para advertirles, pues los ve como un padre mira a sus propios hijos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tienen muchos. Pablo tenía un corazón de padre, amable, amoroso, delicado, dispuesto a enseñar y perseverar, que nunca abandonaba a las personas. Esta debe ser la actitud de un pastor. Todos los padres humanos están lejos de ser perfectos, pero eres amado y alimentado por tu Padre Celestial, y puedes buscar ser padre para otros basándote en este modelo celestial. Bueno, mis amados, les invito a que hagamos una oración. Señor, gracias porque he recibido mucho más por medio de Jesús que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Oro para estar dispuesto a ser un loco por Cristo. Ayúdame a imitar el ejemplo de Pablo. Bueno, amados, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 20. Los tesoreros y otros funcionarios. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Libni, del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Jesaías, Joram, Zicri, Selemot. Selemot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que había ganado en batalla. Selemot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia.
Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Ishar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, a Sabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces quedaron a cargo de las tiendas de las tierras israelitas. Al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esta área. También del clan de Hebrón estaban Jerías, quien era el jefe de los hebronitas según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Jazer, en la tierra de Galaad. Habían 2,700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y la ley. Primera de Crónicas, capítulo 27. Comandantes y divisiones militares. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas, de sus oficiales, quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban en guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24,000 hombres y servían durante un mes. Jasobea, hijo de Zabdiel, era el comandante de la primera división de 24,000 soldados que estaban de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el mes. Dodai, descendiente de Ahoa, era el comandante de segunda división de 24,000 soldados que estaban de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miklot. Benaía, hijo del sacerdote Joaída, era el comandante de la tercera división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaía que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo Amisabad era el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era el comandante de la cuarta división de 24,000 soldados, que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de los 24,000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Heles, un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibecai, un descendiente de Sera, de Usa, era el comandante de la octava división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abiezer, de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Maharai, un descendiente de Sera, de Netofa, era el comandante de la décima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benaya, de Piratón, en Efraín, el comandante de undécima división de 24,000 soldados que estaba de guardia en el undécimo mes. Heled, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la duodécima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Jefes de las tribus. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Nombraré a continuación las tribus: Rubén, Simeón, Leví, Aarón, los sacerdotes de Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Efraín, Manasés al occidente, Manasés de Ido, hijo de Galaad, al oriente, Benjamín y Dan. Y los siguientes eran los jefes: Eliezer, hijo de Sicri, Cefatías, hijo de Maca, Asabías, hijo de Kemuel,
Sadoc, Eliú, un hermano de David, Omri, hijo de Micael, Ismaías, hijo de Abdías, Jerimot, hijo de Azriel, Oseas, hijo de Asasías, Joel, hijo de Pedaías, Zacarías, Jaasiel, hijo de Abner, Azarel, hijo de Jeroam, y estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los 20 menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó, porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en ningún registro oficial del rey David. Funcionarios del reino de David. Asmavet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Erri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei, de Ramá, estaban a cargo de los viñedos del rey. Sabdi, de Sefam, era responsable de las uvas y las provisiones del vino. Baal-Hanán, de Geder, estaba a cargo de los olivares del rey y las higueras sicomoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Safat, hijo de Adlai, era responsable del ganado de los valles. Ovil de Ismaelita estaba a cargo de los camellos. Gedías de Meronot estaba a cargo de las burras. Hasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de las ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y escriba. Yehiel, el Jacmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Anitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. A Ahitofel lo sucedieron Joaida, hijo de Benaía, y Abitar. Joab era el comandante del ejército del rey. Pasamos al punto número 3 de este devocional, que se titula Las riquezas de los reyes. Cuando Pablo escribió, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, puede que estuviera pensando en el rey David. David era rico y tenía grandes tesoros. Alacenas reales, viñedos, bodegas, olivares y sicomoros, depósitos de aceite, ganado, camellos y burras, ovejas y bienes. Las finanzas no son algo no espiritual. Por ejemplo, la alabanza a Dios normalmente tiene un lugar en edificios que cuestan dinero. Administran los aspectos económicos de las iglesias en un papel importante. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Samuel era el tesorero mayor. La riqueza material se suele ver en el Antiguo Testamento como un signo de la bendición de Dios. Y es cierto que la integridad del que honra a Dios trabajando duro, siendo de fiar, íntegro y honesto, es una característica que suele llevar al éxito y traer la prosperidad material. Pero como hemos visto en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, no es todo lo que hay. Con los años he conocido cristianos muy ricos. Algunos de ellos son de los creyentes más piadosos y más entregados que he conocido. Sus riquezas no son necesariamente señal de la bendición de Dios, pero tampoco son algo malo. La clave es cómo ves tu dinero y lo que haces con él. Bueno, mis amados, les invito a que hagamos una última oración. Señor, ayúdanos a conseguir el equilibrio adecuado entre nuestra enseñanza y nuestro estilo de vida. Que nunca seamos culpables de condenar o juzgar a aquellos que has bendecido con la prosperidad material. Que seamos generosos y demos libremente y estemos dispuestos a pasar hambre y sed en tu servicio. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade. Proverbios, capítulo 19, versículo 13. La mujer pendenciera es gotera constante. Antes de levantar el dedo acusador ante cualquiera de mi familia que haya hecho un desastre, pienso en este versículo.
No quiero ser acusada de ser un grifo de gotera. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres. Y la voz que le dio vida a este devocional ha sido de Valerie López. Mi amado, mi amada, deseo profundamente que nuestro buen Dios te bendiga y hasta la próxima.